La sombra en la prisión. Hola, soy un ex convicto de la Correccional Federal de Bennettsville. Recién descubrí tu canal, y quisiera que mi relato sea anónimo. Cuando ingresé a la prisión, todo parecía normal, o al menos tan normal como puede ser una cárcel. Las paredes eran grises, el ambiente opresivo, y el ruido constante de las celdas y los guardias hacía difícil encontrar un momento de paz. Sin embargo, había un área en particular que pronto se convirtió en el epicentro de mis peores pesadillas, las regaderas y la lavandería. Desde el primer día, los rumores circulaban entre los internos. Había historias de una sombra, una figura grotesca y aterradora que aparecía en las regaderas y la lavandería cuando menos lo esperabas. Pensé que eran solo cuentos para asustar a los nuevos, pero pronto me di cuenta de que había algo más detrás de esos relatos. Llevaba apenas un mes en la prisión cuando lo vi por primera vez. Era tarde en la noche y había decidido ir a las regaderas para evitar a la multitud. El lugar estaba desierto, y el silencio solo era interrumpido por el goteo constante del agua. Estaba enjabonándome cuando, de repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que solo eran los nervios. Pero entonces lo vi. Una sombra enorme, la silueta de un hombre gordo, apareció en la pared frente a mí. No había nadie allí, solo la sombra. Mi corazón se detuvo y sentí un frío recorrerme la espalda. Después de ese primer encuentro, empecé a notar cosas extrañas en la lavandería también. Escuchaba pasos pesados y respiraciones fuertes, pero siempre estaba solo. Los otros internos empezaron a notar mi cambio de comportamiento. Dejé de hablar y empecé a evitar las áreas comunes, pero no podía evitar las regaderas y la lavandería para siempre. Hablé con algunos de los internos más antiguos y descubrí que la sombra había sido vista por otros antes que yo. Nadie sabía quién era o qué quería, pero todos coincidían en que había algo profundamente maligno en ella. Un día, mientras lavaba mi ropa, uno de los internos más antiguos, al que llamaban el viejo yo, se acercó a mí. Yo había estado en la prisión por más de 20 años y había visto cosas que pocos podían imaginar. Me dijo que la sombra pertenecía a un hombre llamado Henry el Gordo Wilson, un prisionero que había muerto en extrañas circunstancias hace décadas. Según yo, Henry había sido un hombre cruel y despiadado, conocido por aterrorizar a otros internos. Su espíritu nunca encontró descanso. Desde entonces, su sombra vagaba por las regaderas y la lavandería. Salí de la prisión hace 4 años. Durante mi tiempo en prisión fui testigo de más eventos paranormales, que con el tiempo iré compartiendo. Gracias por escuchar esta historia. Si un ex convicto de la correccional donde estuve, escucha esta historia, podrá confirmar que es completamente verdadera. Aquello no tiene piernas. Mi nombre es Manuel. Hace 3 años salí de una de las prisiones más infames de México. El Reclusorio Norte. Quiero contarles mi historia, no para buscar redención ni compasión, sino para advertirles sobre la existencia de algo que no pertenece a este mundo. Todo comenzó cuando fui trasladado a esta prisión. Al cruzar la puerta de hierro oxidado, sentí un escalofrío recorrer mi columna. El edificio está impregnado de un aire de desesperanza y la violencia entre los reclusos era el pan de cada día. Pero lo que más temíamos no era la brutalidad de los hombres, sino la presencia de algo más oscuro que habitaba en las sombras. Mi primera noche fue un infierno. Los gritos de los prisioneros eran constantes. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché algo diferente. Un ruido sordo, como de algo arrastrándose por el suelo. Me levanté de mi cama y miré por los barrotes de mi celda. Ahí, en el pasillo mal iluminado, vi un bulto que se movía lentamente. Era una figura humana, pero incompleta. No tenía piernas y se arrastraba con las manos, dejando un rastro de oscuridad tras de sí. Me quedé paralizado, observando cómo se alejaba. Con el tiempo, descubrí que no era el único que había visto aquel ser sin piernas. Otros prisioneros también tenían historias similares. Algunos decían que era el alma de un recluso que había sido torturado y terminado de esa forma tras un ajuste de cuentas. Sea cual fuere su origen, todos coincidían en algo:
aquella entidad se alimentaba del miedo y el sufrimiento de los prisioneros. Más de una vez desperté con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Mis compañeros de celda comenzaron a volverse locos, y varios fueron encontrados sin vida en circunstancias extrañas. Los guardias, al principio incrédulos, también empezaron a notar la presencia del ente. Después de meses en una noche, mientras dormía, sentí una mano fría y huesuda agarrar mi tobillo. Me desperté de golpe y vi al ser arrastrándose hacia mí, con sus ojos vacíos fijos en los míos. Grité con todas mis fuerzas, y varios guardias acudieron corriendo. Al encender las luces, el ente desapareció, pero las marcas en mi tobillo eran reales. Desde que salí de la prisión, he intentado reconstruir mi vida. A veces cuento esta historia a mis familiares y amigos, tal vez con la esperanza de que no cometan actos que los lleven a estar en aquel lugar. Esta es mi historia. Gracias por compartirla. La maldición de la cárcel de San Pedro. Mi historia es un testimonio de los horrores que presencié en la cárcel de San Pedro en Bolivia. Puede que muchos no me crean, pero eso no importa, sin embargo sé que valdrá la pena compartirla. Fui condenado a 15 años por un crimen que prefiero no mencionar. La vida en San Pedro era dura, como en cualquier cárcel, pero algo en ese lugar siempre me dio escalofríos. Desde el primer día, noté que los guardias y los internos hablaban sobre una entidad que habitaba en los muros de la prisión. No le di mucha importancia al principio, atribuyéndolo a simples supersticiones. Las noches en San Pedro eran interminables. Las celdas eran pequeñas y frías, y el silencio era roto solo por los gritos ocasionales de otros prisioneros. Sin embargo, había algo diferente en los gritos que se escuchaban alrededor de la madrugada. No eran gritos humanos. Eran desgarradores, llenos de una agonía que no puedo describir con palabras. Los otros internos se tapaban los oídos y murmuraban oraciones, mientras yo trataba de entender qué estaba pasando. Una noche, mi curiosidad me superó. Decidí quedarme despierto y observar. El grito resonó por los pasillos, más fuerte y cercano que nunca. Me asomé por las rejas de mi celda y vi algo que nunca podré olvidar. Una figura alta y delgada se movía lentamente por el corredor. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo y su boca estaba abierta en un grito perpetuo. El aire a su alrededor se volvía helado y un olor nauseabundo lo precedía. Quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. La figura se detuvo frente a la celda de un interno llamado Miguel, un tipo robusto que solía alardear de no temerle a nada. Lo vi encogerse de miedo, suplicando piedad. La entidad alzó una mano huesuda y, en un parpadeo, Miguel dejó de gritar. Su cuerpo se desplomó, inerte, y la figura desapareció en la oscuridad. Al día siguiente, los guardias encontraron a Miguel sin vida en su celda. Dijeron que había sido un ataque al corazón, pero yo sabía la verdad. Nadie me creyó cuando intenté contar lo que había visto. Decidí mantenerme callado y no mencionar nada más. Empecé a notar patrones. La entidad aparecía cada vez que alguien estaba al borde de la desesperación. Escuchaba las historias de los otros presos y, cada vez que alguien hablaba de rendirse, de no poder soportar más, esa persona no llegaba al amanecer. Los gritos continuaban, cada vez más cercanos y más intensos. Los años pasaron hasta que un día observé cómo traían un cura que rezó, supongo tratando de desterrar aquella entidad. Tras ello, no volví a ver la figura ni a escuchar esos horribles sonidos. Los internos y los guardias notaron el cambio, pero nadie se atrevió a preguntar qué había pasado. Fue como si todos acordáramos en silencio olvidar lo sucedido. Pasé los años restantes de mi condena en una relativa calma, pero nunca olvidé lo que vi. Así que aquí estoy, compartiendo esto con ustedes. Espero que les sirva de advertencia y que nunca tengan que enfrentar los horrores que yo enfrenté en esa cárcel. El gris de los pasillos. Hola a todos, mi nombre es Clara y soy una exconvicta. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve durante mi tiempo en prisión. No suelo hablar de esto, pero siento que es algo que necesito sacar de mi pecho.
Esta historia no tiene confrontaciones épicas ni finales felices, es simplemente un relato de lo que vi y viví. Cuando llegué a la prisión, estaba asustada y perdida. Había cometido errores graves en mi vida, errores que me llevaron a ese lugar. Los primeros días fueron una mezcla de miedo, ansiedad y desesperación. La rutina en la prisión era monótona. Nos despertaban a las 5 de la mañana, desayunábamos, hacíamos trabajos y luego volvíamos a nuestras celdas. Pero por la noche, cuando todo estaba en silencio, los pasillos parecían cobrar vida propia. Al principio, pensé que eran solo mis nervios jugando conmigo, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Una noche, no podía dormir. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta de mi celda. Miré por la pequeña ventana hacia el pasillo y fue entonces cuando lo vi por primera vez. Era una figura gris, que corría por el pasillo. No tenía rostro, solo una silueta sombría que se movía rápida y silenciosamente. Me quedé paralizada, sin poder apartar la vista. No hizo ningún ruido, no interactuó conmigo de ninguna manera, simplemente corrió por el pasillo y desapareció en la oscuridad. Con el tiempo, comencé a escuchar rumores de otras internas sobre el ser gris. La última noche que vi al ser fue una de las más aterradoras de mi vida. Había una tormenta afuera y los truenos resonaban en las paredes de la prisión. Me desperté de un sueño inquietante y miré hacia el pasillo. Allí estaba, corriendo de nuevo, pero esta vez, se detuvo por un momento y miró directamente hacia mi celda. No tenía ojos, pero sentí su mirada penetrante. Cerré los ojos con fuerza y recé para que se fuera. Cuando los volví a abrir, había desaparecido. Poco después fui liberada. No sé qué era ese ser, ni por qué se aparecía en los pasillos de la prisión y tal vez nunca lo sepa.